Esta segunda parte del video donde simulamos al CSTR, donde ocurren estas tres reacciones, nos mostrará cómo lo implementamos en MATLAB, y para eso entonces como resumen tenemos que planteamos un modelo que tiene grados de libertad 0. Es un modelo que es de 6 ecuaciones y 6 incógnitas. Cada una de ellas está igualada a 0 y está compuesta entonces por los balances de materia por componente, de la 1 a la 4, balance de energía y balance de energía al refrigerante. Estas 6 ecuaciones dan respuesta a 6 incógnitas que están dadas por el vector X, que tiene como forma las concentraciones de A, B, C y D en la corriente 2. La de interés en particular es la corriente C de la corriente 2, y aparte como incógnita quinta y sexta está la temperatura, y está la temperatura del refrigerante a la salida, y la temperatura 2 que correspondía a la temperatura de salida de proceso. Como variables de decisión habíamos identificado que teníamos los flujos de entrada, la temperatura y las composiciones de la entrada al reactor. Aparte teníamos la temperatura del refrigerante de entrada y también el flujo de refrigerante de entrada, y como parámetros habíamos dicho que teníamos los parámetros de construcción del reactor, propiedades físicas, propiedades termodinámicas y propiedades cinéticas. Además del video anterior, sabemos que existe un conjunto de ecuaciones que las utilizamos de manera reemplazada, es decir, despejamos una de las variables y esas variables las introdujimos dentro de los modelos que representan el modelo a ser simulado. En este caso definimos una variable auxiliar KI que corresponde a la constante cinética. Esa constante cinética se reemplazaría en las cinéticas para calcular sus expresiones R1, R2 y R3 de las reacciones 1, 2 y 3 respectivamente, y con esa información podríamos reemplazar estas variables R1, R2 y R3 en los balances de materia por componente, en los balances de energía, y adicionalmente podemos hacer lo mismo con el calor. De esta forma entonces tenemos que existe un conjunto de ecuaciones que no son parte del modelo de manera implícita, pero sí explícita, porque los utilizamos como variables auxiliares que son equivalentes al reemplazo. Si observamos en las ecuaciones que vamos a reemplazar, la que está encerrada en azul, la que está encerrada en verde y en amarillo, notamos que se puede formar las variables que están a la izquierda solamente con aquellas variables que están dentro del vector X. Fíjense, por ejemplo, que KI se forma solamente con la variable T2, que R se forma con la variable KI, que ya fue calculada con T2, y con CA, CB y CA en la corriente 2, las cuales también son parte del vector de incógnitas X, y lo mismo podemos observar en la ecuación de diseño, la cual se puede calcular el calor transferido si se conoce la temperatura 2, que es parte de X, y la temperatura TRout, que es parte de X. De acuerdo al enunciado del problema, el objetivo de la simulación es encontrar las condiciones del proceso tales que maximizan la producción de C a la salida del reactor, es decir, el F2 multiplicado por el C sub C2 que está ahí. Y para eso, según el enunciado, nos dicen que el flujo de refrigerante, el FRIN, se puede modificar entre dos valores, un valor bajo y un valor alto. Considerando entonces lo anterior, nuestro primer objetivo será intentar simular el CSTR que está acá, de tal forma que, conocidas sus variables de decisión, es decir, conocidos los valores de U, conocidos los parámetros alfa, apliquemos un método de simulación, el cual en este caso va a ser numérico, va a ser el método de Newton, de tal forma de encontrar el X solución, que en este caso correspondería a los valores de las concentraciones a la salida, la temperatura 2 y la temperatura TRout, tales que al reemplazar en el sistema de 6 ecuaciones, lo que vamos a obtener es que eso va a ser igual a 0. Y en MATLAB vamos a utilizar el método de Newton, que está implementado en la función fsolve, y básicamente lo que haremos entonces será que la función fsolve nos entregará valores de x de k, y esos valores de x de k irán a una función, y esa función nos entregará de vuelta un f de k, que será la función evaluada en el punto x de k, y esto lo haremos iterativamente, o lo hará en este caso el fsolve iterativamente, hasta que se cumpla la condición, en este caso, de que la norma del f de k es menor o igual a una tolerancia. Y entonces a todo esto le llamaremos f a la menos 1, que corresponde entonces a encontrar los valores de x solución, tales que al reemplazarlos en el modelo, las variables x cumplen los balances de materia y energía y por lo tanto solucionan el problema.
Y una vez que seamos capaces de solucionar ese problema, entonces lo que haremos será cambiar los valores del flujo de refrigerante dentro del límite en el cual se puede mover el flujo de refrigerante entre el límite bajo y el límite alto, de tal forma entonces de evaluar en el escenario en el cual se produce que la concentración de CO2 que está acá va a ser máxima. Si observamos ahora el diagrama que aparece acá abajo y lo agrandamos, observaremos entonces que tenemos la función fsolve, la cual, como tiene el método de Newton implementado, requiere de iteradores iniciales. Recordamos que esos iteradores iniciales tienen que tener 6 elementos, puesto que el sistema tiene 6 ecuaciones que tienen que ser 0. Recordamos entonces que la expresión x o el vector x está dado por las concentraciones a la salida C2, que serán A, B, C y D, o sea, tenemos que dar 4 iteradores iniciales para la concentración 2, uno para A, B, C y D respectivamente. Aparte tendremos que dar un iterador inicial para la temperatura de salida y un iterador inicial para la temperatura de salida del refrigerante. Aparte tenemos que conocer los grados de libertad, las variables de decisión del sistema y también los parámetros. Esa información la necesitamos para simular. El fsolve entonces entregará valores de x, iterará con los valores de x en esta función, que en este ponemos acá porque identificamos que es una función, tal como aparece en MATLAB, donde aparecen las 6 ecuaciones que tienen que ser iguales a 0, todos los balances que habíamos conversado, y esta función entonces, si observan, requiere como argumento el valor de x, el valor de u y el valor de alfa, que no van a ser modificados, pero tenemos que conocerlo para cerrar los grados de libertad, y como resultado nos entregará el valor de f evaluado en x, el cual se entregará de vuelta al fsolve, de tal forma de iterar aplicando el método de Newton que se encuentra en esta función. Podemos entonces observar que existirán dos archivos, uno donde llamaremos a la función fsolve, que ese va a ser el archivo principal, y otro archivo donde va a estar esta función, y esta función es la que vamos a ver a continuación cómo se implementa. En los archivos compartidos, esta función tiene el nombre cstr-vdv, el cual tiene 3 argumentos. El primer argumento x corresponde a las variables que van a ser iteradas utilizando el método de Newton. El segundo argumento corresponde a las variables de decisión que se van a mantener constantes durante toda la simulación, y el tercero corresponde a los parámetros, los cuales también permanecerán constantes. Tal como habíamos indicado anteriormente, la variable x tiene esta forma, donde aparece el CA2, el CB2, el CC2, el CD2 y aparte está T2 y TROut. Como tenemos 6 incógnitas, esta función f tiene que tener una dimensión de 6, y esa dimensión de 6 está dada por los balances de materia a los 4 componentes, el balance de energía al fluido de proceso y el balance de energía al flujo refrigerante. Y como MATLAB es un código secuencial, para transformar los valores conocidos para cada iteración de x, o sea, los iteradores que está probando el método de Newton, para transformar también los valores de las variables de decisión y de los parámetros en las respectivas salidas, es necesario transformar estos valores, y para eso entonces vamos a aplicar el concepto de reemplazo que vimos en slides anteriores, y vamos a partir, por ejemplo, observando que necesitamos calcular el valor de R, y el valor de R habíamos dicho que lo íbamos a calcular, por ejemplo, el valor de R1 como un K1 multiplicado por CA, en este caso por un CA2, y observamos entonces que CA2 es función de el valor de x, por lo tanto es conocido al comienzo de esta función, es un valor que está siendo iterado por el método de Newton, y el valor de K1 lo pondríamos acá arriba y sería K1 es igual a K10, que es un parámetro, por lo tanto viene desde el vector de parámetros multiplicado por la exponencial de el menos EA partido por R, y aquí estaría entonces el valor de T2, que es una variable que depende de x. Puesto que x tiene T2, K10 corresponde a un valor que está en el vector de parámetros, entonces este valor se puede calcular, y como este valor se puede calcular, podemos calcular entonces el R1, y como conocemos R1, entonces lo podemos reemplazar su valor en cada uno de las ecuaciones donde él aparece. Y si seguimos la lógica de los reemplazos, observaremos entonces que la función cstr-vdv, que tiene como argumentos x, que tiene como argumento u y que tiene como argumento alfa, se puede identificar como una primera parte donde definimos la variable k sub i, que es una variable auxiliar que es equivalente a reemplazar. Luego definimos las variables R1, R2 y R3, las cuales se pueden calcular porque anteriormente se calculó el K1, K2 y K3.
Y también se puede calcular porque CA, CB y CA vienen desde el vector X, y también como conocemos el valor de T2 y el valor de TRout, podemos definir la variable auxiliar QR, las cuales se reemplazan en estas 6 ecuaciones que aparecen acá, y de esta forma entonces desde la función aparece el f de k, que sería equivalente al f evaluado en x de k para un valor de variables de decisión dado y un vector de parámetros definido. De esta forma entonces, si nosotros encapsulamos esta función que aparece acá, observaremos que entran valores de x y salen valores de f evaluado en x, lo que es equivalente a este diagrama que está acá. Ahora aparece de esta forma, esta es nuestra función, y observamos que están los valores de x, están los valores de las variables de decisión y parámetros, y luego de esa secuencia de cálculo, donde primero parte con estas variables de estas variables auxiliares y parte también con estos reemplazos, somos capaces entonces de calcular los balances y a partir de eso obtener el valor de f, que es las incógnitas y las variables de decisión evaluadas en los balances, y eso se lo entregamos al método de Newton, que está implementado en el FSOLVE, el cual parará cuando se cumplan las iteraciones máximas, que quiere decir que no encontró solución, o cuando la norma de este vector es menor o igual a una determinada tolerancia. En los ficheros de MATLAB que ustedes tienen disponibles para este ejemplo, esta parte de acá está implementada en un archivo que está ahí, el archivo main-p1-b1.m, el cual tiene una primera parte donde se definen los parámetros, donde se definen las variables de decisión, y a partir de eso se define un iterador inicial, y con el iterador inicial entonces se pasa al método, se llama al método de Newton usando la expresión FSOLVE que está acá, el FSOLVE, y con los argumentos que aparecen en la sintaxis de MATLAB, que los pueden revisar. Y este FSOLVE que está acá va a llamar, utilizando iteradores, valor de la variable de decisión y los parámetros, al fichero cstr-vdv, el cual generará estos pasos secuenciales que irán desde las variables auxiliares, reemplazo, y luego reemplazo en los balances de materia y energía, y a partir de eso entonces se lo devolverá al FSOLVE hasta que termine la iteración. Para efectos de notación, entonces diremos que todo este procedimiento que aparece acá lo podemos expresar como, dado unos valores de u, dado unos valores de alfa, aplicamos este procedimiento iterativo que va de entre el FSOLVE y la función evaluada, y esto le llamaremos entonces ese f a la menos 1 que aparece acá, el cual una vez que termine de iterar nos va a entregar el x solución, que será este que está acá, y dentro de la x solución obtendremos el valor que nos interesa, que es la concentración de C en la corriente 2, de tal forma luego de cambiar los valores de flujo de refrigerante que aparece ahí, hasta que este valor sea máximo, que es nuestro objetivo final. Dicho de otra forma, entonces, encontraremos el valor de FRIN probando distintos escenarios de tal forma que se maximice la producción de C, entendiéndola entonces como maximizar la concentración del compuesto C en la corriente 2, y para eso entonces tenemos que recordar que el flujo de refrigerante está acotado por un límite inferior, que está dado en el enunciado, y por un límite superior. Lo que haremos será buscar entre este rango de trabajo cómo va cambiando la concentración de C en la corriente 2, y nos quedaremos entonces con aquella que haga que este valor sea máximo. Y si lo vemos en un diagrama, por ejemplo, diríamos, si acá está el FRIN bajo y acá está el FRIN alto, entonces lo que haríamos sería simular para distintos valores, por ejemplo así, encontraríamos una concentración de C2, otro valor que se encuentre acá, por ejemplo, otro valor que está acá, otro valor que está acá, y cada uno de estos puntos son simulaciones, o sea, cada uno de estos puntos representa un f a la menos 1. Si lo vemos como un diagrama, entonces tendríamos que la variable de decisión u, la cual tiene dentro de este vector el FRIN, debiese cambiar el valor del FRIN, manteniendo el valor de los parámetros y manteniendo el resto de las variables de decisión, o sea, solamente modificar el FRIN, y cada vez que modifica el valor de FRIN, debiese obtener entonces el X solución, y de ese X solución obtener la concentración de C en la corriente 2, la cual la utilizaríamos para evaluar la producción de C. Por lo tanto, entonces tendríamos que esto estaría dentro de un ciclo, o sea, para distintos valores de FRIN obtendríamos una X solución, lo cual terminaría por graficarse.
Como lo veríamos en MATLAB, entonces, bueno, tenemos un vector entonces que va a ser el vector de prueba del FRIN, que le llamaremos FRIN-V de vector, el cual va a estar compuesto por un número n de elementos que irán desde el límite inferior y el límite superior. Este cuadro que acá aparece representa la simulación. Recordamos que la simulación está compuesta por la llamada al fsolve y eso llama al modelo del CSTR. Por lo tanto, entonces, si lo viésemos en este diagrama, tendríamos que, para cada valor de este, meterlo allá adentro en la variable de decisión e ir obteniendo entonces el valor de X solución, el cual sería dependiente de los distintos valores de FRIN que hay ahí, los cuales serían equivalentes a una posición iésima, por ejemplo, del vector V. Por ejemplo, aquí sería la posición 1, la posición 2, hasta la posición enésima. Donde es importante recordar que todo esto que está acá corresponde a la llamada entre el fsolve y el modelo que está en la función CSTR-VDV. Y si pensáramos lo que conversamos anteriormente como un pseudocódigo, entonces diríamos que si I representa la posición de este vector FRIN-V, entonces sería posición 1, posición 2 hasta la posición enésima, entonces podríamos decir que si N representa la longitud de este vector FRIN-V, entonces para cada posición for I desde 1 hasta N, desde la posición 1 hasta la posición N, actualiza el valor de la variable del vector de variables de decisión U, manteniendo todo constante, manteniendo el T1, manteniendo el F1, las composiciones a la entrada, el CA1, todos, y lo único que tienes que hacer es que en vez de utilizar el FRIN fijo, en vez de utilizar eso, lo que habría que hacer es poner la posición iésima del vector FRIN-V, o sea, FRIN-V iésimo. Entonces acá se llamaría al fsolve, el cual llamaría a la función CSTR-VDV, y mediante el proceso iterativo del método de Newton obtendríamos el XS, que sería la solución del CSTR, y sabemos entonces que de acá el que nos interesa es la concentración de C de 2, el cual la podemos guardar, por ejemplo, en una X solución, posición iésima, para luego graficarlo. En los ficheros que acompañan a este ejemplo, tenemos entonces que esta parte del problema está en el archivo main-p1.m, donde la primera parte se definen los parámetros y los elementos de las variables de decisión. Luego existe el for, que será el que nos permita evaluar de manera automática los distintos escenarios con el FRIN. Tenemos una parte que permite actualizar el vector de U, manteniendo constante todos los elementos excepto el flujo de entrada. Hacemos la llamada al fsolve. El fsolve llama a su vez a la función CSTR-VDV que corresponde al modelo. El modelo le entrega como resultado el f de caja y para una vez que la norma de esto es menor o igual que una determinada tolerancia, y cuando para entonces nos entrega una solución, la cual la vamos a guardar en un vector y ese vector lo vamos a graficar. De esta forma entonces este gráfico tendría un FRIN, tendría entonces la concentración de C en 2 y básicamente encontraríamos dónde este valor es máximo. Del ejemplo que aparece en el archivo compartido, lo siguiente que nos queda es qué pasa cuando le ponemos un reciclo, cuando podemos recuperar parte de la materia prima que no ha sido transformada, y para eso entonces los invito a ver el siguiente video.